Bueno, Katy, no sé si que vos querés ir haciendo la intro y Sí, presentando a esperamos. Silvia. ¿Y 5? ¿Te parece? Sí, me parece ¿Vas a perfecto. estar sumando más? Y 5 arrancamos. Ahí en la Universidad del Sur van a arrancar con la presencialidad trimestre. Sí. Buenísimo. ¿Eso es en Bahía Blanca o es en todas las universidades? Está en Bahía Blanca, se va viendo sobre la marcha. Queda medio a discreción de cada cátedra igual, ¿eh? Ajá. Puedo sacar el fondo, ¿no? Sí. Estás como medio psicodélico. No puedo sacarlo, ¿sabes? Que entró con esa configuración y no puedo. En los 3 puntitos, Jorge. Sí, fui a los 3 puntitos mientras que charlábamos y el cambiar el fondo. Claro, cambiar fondo. Cambiar fondo. Bueno, a ver. Pongo ninguno. Igual, se debe quedar con voz nada más. Sin imagen. Bueno, son y 5. ¿Arranco? Dale, presentando a... ¿Qué? Vamos. Ya, a ser yo. Bueno, arrancamos entonces. La voy a presentar. Ella es bioquímica, es magíster en bioquímica, cátedras bioquímica clínica y gestión de calidad en la carrera de bioquímica de la Universidad Nacional del Sur. Diplomatura en bioquímica clínica avalada por la Secretaría de Gestión Continua, Universidad Nacional del Sur. De Medicina, Universidad Nacional del Sur. Docente en continua de la Fundación Bioquímica Argentina, de Ética de Cubra, miembro del equipo de coordinación del control de la calidad en la etapa preanalítica del PEC. Silvia, bienvenida. Entonces, todo tuyo el micrófono. Buenas. Empiezo a compartir la... Ah, mira qué lindo. Me desapareció. A ver. El mismo espíritu de Graciela te enganchó. Tenemos acá unos duendes. Vamos. Ahí estamos. Bien. ¿Se puede ver? Silvia. ¿Se ve? Bien. Sí, se ve bien. Bueno, en primer lugar, les voy a agradecer a los amigos, Colegio de Bioquímicos de la provincia de Río Negro por esta invitación. Y a mí me tocó en el sorteo hablar de diabetes y hablar en la COVID-19 y vamos a comenzar entonces hablando de diabetes en la COVID-19. Estamos viviendo una pandemia que es realmente un problema de salud pública como es la diabetes. 163 millones de personas con diabetes y se espera que para el 2045 estén 100 millones de personas, con lo cual es una pandemia que está en expansión. Y el 90% de estos individuos con diabetes tienen diabetes mellitus tipo 2, que está asociado también a otra pandemia, justamente la de la obesidad. La diabetes es una enfermedad inflamatoria crónica que tiene un impacto metabólico y vascular por la presencia de hiperglucemia y que ello induce un deterioro en la función inmune innata, lo que afecta el sistema de defensas contra los microorganismos,
entre los virus y el proceso inflamatorio. Esto hace que los individuos que tienen diabetes tengan una mayor sus infecciones y un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Y en este escenario surgió en el año 2000 el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Esto es lo que vamos a estar hablando en este encuentro, del vínculo que existe entre estas dos pandemias, que por cierto tienen una importante asociación, y a ver cuáles son los datos epidemiológicos que existen, los mecanismos que vinculan estas dos pandemias, la interacción entre ambas, y vamos a hablar qué pasa respecto de qué es lo que pasa con pacientes que tienen estas dos pandemias, en las que las dos pandemias coexisten. Entonces vamos a empezar con los datos epidemiológicos. El Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades de los Estados Unidos ha establecido que los individuos que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, asma bronquial, hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, tienen un mayor riesgo de hospitalización por COVID-19 y han observado que los individuos con diabetes tienen 3 veces más riesgo, y ese riesgo aumenta condiciones, por ejemplo, diabetes e hipertensión, que es una dupla que suele asociarse. Estos mismos resultados se encontraron. Se ha observado que una alta prevalencia de pacientes con diabetes que cursan con una COVID severa, al compararlos respecto de aquellos con diabetes que cursan con una COVID no severa, que se encuentran en una menor proporción. También se ha observado una alta prevalencia de pacientes con diabetes que no sobreviven a la COVID-19. Cada 5 individuos que son hospitalizados, que tienen diabetes y que sufren de COVID-19, fallecen en los 28 días, en el transcurso de 28 días de su internación. Sabemos hasta ahora que en general los individuos que tienen diabetes no tienen más riesgo de infectarse que el riesgo que tiene la población en general. Tienen mayor severidad y requieren mayores cuidados, mayores intervenciones médicas, y sí tienen una mayor mortalidad. ¿Todos los individuos lo mismo? La verdad es que no. Niveles elevados de glucosa plasmática y diabetes son factores independiente y mortalidad, pero aquellos individuos que tienen niveles controlados de glucosa plasmática se correlacionan con mejor pronóstico. Veamos un poco cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que vinculan estas dos pandemias. ¿Por qué las personas que tienen diabetes mayor riesgo de gravedad y mortalidad debido a la COVID-19? Que los mecanismos exactos la pandemia aún se desconocen y están en estudio, pero hay algunas cosas que ya están bastante claras. Está incrementada en los individuos con diabetes, que hay una respuesta inmune desregulada y una importante tormenta de citoquinas, que hay disfunción alveolar y que hay disfunción endotelial y coagulopatía. Entonces, ¿qué hay respecto de la carga viral? En los individuos con diabetes hay una unión de alta afinidad al receptor ECA2 y entrada eficiente del virus. Y hay una reducción del aclaramiento viral, es decir, el virus tarda más tiempo en ser eliminado. Yo comentaba que en los individuos con diabetes la ECA2 se expresaba y su expresión en las superficies de las células. Pero en la actualidad esto se ha desmentido. La mayoría proponen que en los individuos con diabetes hay en realidad un aumento en la expresión de la enzima convertidora
Justamente, como ya hemos charlado en los encuentros anteriores, la puerta de entrada para el COVID, para el coronavirus. Y no solo está incrementada esta puerta de entrada, sino que si los encuentros anteriores, para que la entrada del virus sea eficiente, S1, y de esa manera la S1 se une al receptor de K2 e ingresa. Pero resulta que hay otras proteasas que se vio que son capaces de escindir la subunidad S2 de la S1. Una de ellas es furina. Y la furina, se ha visto, está incrementada en los individuos con diabetes. Es más, está incrementada años antes del diagnóstico de diabetes. Por otro lado, también se ha visto que en los individuos con diabetes está aumentada la plasmina. Es capaz de escindir las subunidades S2 y S1, de manera tal que estas dos proteasas, que están incrementadas en los individuos con diabetes, son capaces de favorecer el ingreso del virus a la célula. Pero no solo eso. Saben ustedes, en los individuos con diabetes suelen tener muchas proteínas glicosiladas. Entre ellos se ha observado que el receptor EK2 está glicosilado y eso favorece el ingreso del SARS-CoV-2, por ejemplo, en el cardiomiocito. Pero no solo eso. En los pacientes con diabetes también está el virus, el COVID, el SARS-CoV-2 está glicosilado, y ¿saben dónde? Justamente en la proteína Spike, que es la que se une a la EK2, es justamente la que se glicosila, y eso aumenta muchísimo el vector. Pero claro, como hemos estado hablando en otros encuentros anteriores, EK2 expresa riñón, pulmón, cardiomiocito, monocitos, endotelio, páncreas, endocrino y exócrino. Y cuando el SARS-CoV-2 se une a EK2 creáticas e ingresa el virus, este virus puede producir apoptosis o disfunción de la célula beta y llevar una adicción de insulina, lo que lleva a una hiperglucemia aguda que puede conducir a un agravamiento de la enfermedad COVID-19. Hay algunas cosas que aún no están claras. Muchos individuos con COVID-19, pacientes con diabetes, suelen tener pancreatitis. Ahora, la inflamación puede conducir a la exacerbación o el desarrollo de diabetes en algunos pacientes. Eso está en duda y está en estudio. Muchos pacientes que cursan con COVID leve existe lesión pancreática en un 1 o 2%, pero aquellos lesiones graves, un 17% de ellos sufren de lesión pancreática. También se ha visto individuos sin ningún antecedente de diabetes que cursaron COVID-19 y que estuvieron hospitalizados o ambulatorios, desarrollan de nuevo diabetes y tienen hiperglucemias muy marcadas, típica de diabetes. A ese grupo de pacientes se les ha hecho anticuerpos para diabetes mellitus 1 que han dado negativo, y la única situación que han tenido en común es haber atravesado el COVID-19.
En infecciones anteriores, como el SARS-CoV, se vio también que algunos pacientes desarrollaron diabetes de novo. Por dilucidar es justamente si el SARS-CoV-2 es capaz de disparar o gatillar autoinmunidad, de manera tal que hay varios temas que todavía no están claros. Pero sí se sabe que el SARS-CoV-2 afecta la secreción de insulina, pero también su actividad antilipolítica. Por eso hay algunos pacientes que pueden cursar con cetosis y cetoacidosis. En el caso de los pacientes con diabetes, tienen estrés. Los pacientes diabéticos en general tienen un número ya en citoquinas en su sistema, porque son pacientes que sufren un estrés constante, aumentos en las especies reactivas del oxígeno, conducir en la infección del SARS-CoV-2 a una exacerbación en la producción de citoquinas que puede llevar tanto a la cetoacidosis como al síndrome hiperosmolar hiperglucémico, que puede conducir a trombosis y que coagulación intravascular diseminada. El otro día Graciela comentaba el rol de la vitamina D, que estimula K2 y es importante también en los pacientes con diabetes, que es relevante en la infección y que tiene un rol muy importante en los pacientes con diabetes, y es vinculado al aumento de angiotensina 2. Recordarán que Graciela explicó que cuando ingresa el virus a la célula, se generan una serie de activaciones enzimáticas que conducen a la activación de una proteasa que se llama ADAM17, que está en la superficie de la célula y que es capaz de receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 que se encuentra en la superficie celular, de manera tal que la angiotensina 2, angiotensina 1,7, que tiene todos esos efectos vasodilatadores, antiproliferativos, antiinflamatorios. La angiotensina 2 que empieza a actuar a través de su receptor y aumenta todo lo contrario, la vasoconstricción, el fenómeno proinflamatorio, profibrótico, y entre otras cosas lo que ocurre es que se estimula al aumentar la angiotensina 2 la aldosterona, la acción de la aldosterona, que lo que hace es reabsorber sodio y cloro, la acción de agua, y aumenta la excreción de potasio, de manera tal que existe una hipocalemia. Y la hipocalemia favorece, sino también actúa en la regulación de la glucemia, es decir, la hipocalemia va a producir de la glucemia. Aparte de eso, se ha visto que el virus tarda más en eliminarse del cuerpo en los pacientes con hipertensión y con diabetes, y esto se atribuye a que estos individuos tienen un mayor número de ECA2 en las superficies de sus células, con lo cual el virus siempre encuentra como puertas de entrada y se mantiene más tiempo dentro del organismo. Los pacientes con diabetes tienen una respuesta inmune desregulada y una tormenta de citoquinas ya de base. Como el otro día contaba Alejandra, la inmunidad innata es la primera barrera de defensa y es sumamente importante en la infección viral. Y resulta que esa primera barrera de defensa en los pacientes con diabetes tienen falla en la actividad de los macrófagos, neutrófilos, monocitos. En general,
afectada la capacidad quimiotáctica, la capacidad fagocítica y la secreción de citoquinas. Y esto es tanto peor cuanto mayor es la hiperglucemia. Entonces los pacientes que tienen glucemia descontroladas tienen una peor respuesta en su inmunidad innata. De hecho, también hay una falla en la producción de interferón gamma por las natural killer, hay falla en la presentación de antígenos. También hay una sumamente desregulada e incluso los anticuerpos que se generan estar glicosilados por los compuestos de glicosilación avanzada que son frecuentes en los pacientes con diabetes. Puede afectar la afinidad de los anticuerpos a los antígenos, con lo cual fallan en su opsonización. También hay fallas en el C4 del complemento, de manera tal que la disfunción en la respuesta inmune es un tema muy importante en los pacientes con diabetes que favorece la infección con el virus. Y también, recordando algo que comentó Gisela en el primer encuentro, están estas netosis que están incrementadas en los pacientes, aparecer en los pacientes con diabetes. Estas netosis no son más que trampas extracelulares de neutrófilos que tienen cromatina, que tienen unas pequeñas perlas con enzimas antimicrobianas. Se ha observado que los pacientes con diabetes, con retinopatía diabética, y estos compuestos NET que también se encuentran incrementados virus SARS-CoV-2 son capaces de inducir a los macrófagos para que produzcan 1-beta, y esa interleuquina 1-beta lo que hace es estimular la formación de estos compuestos NET, esta netosis, ser la microcoagulación. Entonces aparecen coágulos, una microcoagulación, de manera tal que esta condición en los pacientes con diabetes se ve exacerbada por la infección con el virus. Tenemos que sumarle la tormenta de citoquinas. Los pacientes con diabetes tienen una inmunidad, como dije, y una respuesta tardía sumamente proinflamatoria. Los pacientes con diabetes ya tienen debate inflamatorio. Los pacientes con diabetes tienen niveles más altos de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina de hecho 1-beta, de manera tal que el virus exacerba esta condición y todas estas citoquinas van a la insulinoresistencia, la fibrosis pulmonar, la injuria vascular, la miocarditis y la aparición de arritmias. De la disfunción alveolar, otro aspecto que está comprometido en los individuos con diabetes. Bueno, tienen diabetes, tienen aumento en la permeabilidad vascular, sobre todo porque tienen de base una disfunción endotelial, de la que vamos a hablar en un ratito, del intercambio de gases. ¿Por qué? Porque tienen una lámina basal engrosada, justamente porque los compuestos son capaces de unirse en el colágeno, la elastina y afectar el tejido conectivo. Las personas que tienen diabetes, de manera tal que esto impide la distensión alveolar, tienen afectados sus músculos respiratorios, está afectado también el tono broncopulmonar, de manera tal que ante la infección con SARS-CoV-2, donde también se ve afectado el tejido pulmonar, estos pacientes que ya tienen de base deficiencia en su intercambio gaseoso son justamente más propensos a requerir ventilación. Resulta que el SARS-CoV-2 es capaz de atacar la cadena 1
y desplazar al hierro, de manera tal que condiciona el transporte de oxígeno y dióxido de carbono por la hemoglobina. Y el SARS-CoV-2 justamente se une a la hemoglobina glicosilada que a la no glicosilada. Es decir, el SARS-CoV-2, por lo que hemos estado viendo, tiene aquellas proteínas que están glicosiladas. Hoy hablamos de receptor glicosilado, ahora estamos hablando de hemoglobina glicosilada. Y por si todo esto fuera poco, se ha determinado que las secreciones que existen en el tracto respiratorio, tanto superior como inferior, contienen glucosa, y esa glucosa parece estimular la replicación viral en las células del epitelio respiratorio. Esto también se observó en SARS-CoV y en el virus de la influenza en H1N1. Respecto de la disfunción endotelial y coagulopatía, ¿por qué los pacientes con diabetes tienen más riesgo COVID severa por esta causa? Bueno, porque la hiperglucemia ya de base en los pacientes con diabetes induce la disfunción endotelial y un estado procoagulante, aparte de afectar justamente, como ya hemos comentado, la inmunidad innata. Gise presentó esta diapo en el primer encuentro y comentó que, bueno, el endotelio es una barrera que mantiene la fluidez de la sangre, encargada de la vasodilatación, tiene un efecto antitrombótico, antiinflamatorio, y lo que hace es separar el material coagulante que se encuentra en la sangre y el procoagulante que se encuentra dentro de la pared vascular. Y por eso es muy importante que se mantenga la integridad. Pero en los individuos con diabetes, por la insulinoresistencia, los compuestos AGE, las células endoteliales ya se encuentran activadas, las células endoteliales comienzan a secretar citoquinas, proteína quimiotáctica para los monocitos, de manera tal que el individuo que tiene diabetes ya tiene de base una disfunción endotelial. Esa barrera ya ha perdido su integridad y tiene un aumento en la permeabilidad. Y justamente el virus SARS-CoV-2 lo que hace es este fenómeno, que esa barrera ya está comprometida en los pacientes que tenían diabetes, SARS-CoV-2, de manera tal que todo esto conduce a que los pacientes tengan un mayor riesgo. Y claro, al perder la integridad de la barrera, se expone el material trombótico que está dentro de la contenido por la pared vascular y queda expuesto un medio protrombótico, que justamente es mismo que sucede con el virus. El virus favorece un medio protrombótico y el paciente con diabetes ya tiene también protrombótico, de manera tal que los dos se potencian. ¿Cuál es la interacción entonces entre estas dos pandemias? Bueno, aquí vemos por un lado la diabetes que tienen los individuos con diabetes, aumento en la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, lo que aumenta la carga viral, y presentan un estado protrombótico, inflamatorio, con daño en la inmunidad innata y adaptativa, con un daño a nivel del respiratorio, con un patrón restrictivo respiratorio, y a eso hay que sumarle el efecto del SARS-CoV-2, que también la posibilidad de intercambio de gases, que produce linfopenia de manera tal que también afecta la inmunidad,
que también estimula la producción de netosis y la tormenta de citoquinas, y que también tiene complicaciones que justamente pueden llevar a la aparición de microtrombos a nivel. Esto yo le agregué el daño en las células beta, que puede conducir a insulinoresistencia, la hipocalemia, la aldosterona, que es capaz de desregular aún más la condición de diabetes, y la medicación. Algunos de los medicamentos con los que son tratados los individuos que tienen, que están cursando la COVID-19 afectan la glucemia. ¿Qué hay respecto del control glucémico? Bueno, los pacientes sin diabetes previa que desarrollaron hiperglucemia durante la hospitalización tuvieron una probabilidad de muerte 7 veces mayor. Y la hiperglucemia en la admisión con peor pronóstico. Los con diabetes tienen mayor liberación de las hormonas vinculadas con el estrés cuando con SARS-CoV-2, y eso, ese aumento en la liberación de cortisol, de glucocorticoides y favorece la variabilidad de la glucosa plasmática, y eso tiene un efecto directo al sistema inmunitario, con lo cual favorece la severidad de la enfermedad. Que se han registrado que también tienen hipoglucemia. ¿Y por qué tienen hipoglucemia? Y fundamentalmente, ante todo este metabolismo exacerbado por la presencia del SARS-CoV-2, hay un aumento en el de glucosa. Entonces, los pacientes, algunos de ellos quedan en una condición de hipoglucemia. Los pacientes con diabetes deben tener un estricto control de la terapia, sobre todo aquellos que tienen terapia con insulina. La hipoglucemia también induce a la liberación de citoquinas, con lo cual tiene un efecto proinflamatorio, y también la hipoglucemia estimula el sistema nervioso simpático y la producción de polimorfonucleares protrombóticos y la reactividad plaquetaria, y todo ello conduce a un aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Cuál sería el nivel óptimo de glucemia que deberían tener los pacientes que se infectan con SARS-CoV-2? Bueno, este estudio reveló que los niveles óptimos para que haya una buena sobrevida de pacientes y sea bajo el número de muertes, los pacientes deberían tener entre 70 y 180 miligramos por decilitro de glucosa. En niveles mayores a 180 miligramos por decilitro de glucosa se ha observado que los pacientes requieren más antivirales, antibióticos, antifúngicos, corticoides, inmunoglobulinas, fármacos vasoactivos, ventilación. Muchos de ellos requieren ventilación mecánica. Claro, cuando mayor se afecta la inmunidad, y esto favorece que muchos de los pacientes ingresan infectados por SARS-CoV-2 por COVID y se infectan después con otros virus, con otros microorganismos, con otros hongos, con otras, todo producto de esta afectación justamente en el sistema inmunológico. Que tienen un mejor control, a pesar de tener su diabetes de base, tienen mejor recuento de recuentos más bajos de neutrófilos, interleuquina 6, PCR, LDH. Con el diagnóstico de diabetes gestacional durante la pandemia, bueno,
como son un grupo vulnerable, muchas sociedades científicas desaconsejaron el diagnóstico de diabetes gestacional con la glucosa, y en su lugar propusieron varios algoritmos que utilizaban glucosa en harina A1C con un punto de corte de 5.7. Este es el caso del algoritmo francés, pero hubo científicas donde el punto de corte de hemoglobina fue un poquito más alto, 5.9. Ahora de la enfermedad cardiovascular en la COVID-19. Y vamos a ver también los aspectos epidemiológicos, los mecanismos, las complicaciones y qué hay respecto de las pruebas del laboratorio. En cuanto a la epidemiología, ¿saben ustedes? Muchos pacientes no consultaron ni por tos, ni por fiebre, ni por haber perdido el gusto, el dolor de garganta, sino por síntomas cardiovasculares. Y los síntomas cardiovasculares que presentaban en muchos de los pechos y palpitaciones. Entonces, en muchos casos, el primer hallazgo en pacientes con COVID-19 fue esta sintomatología cardiovascular. La lesión miocárdica se ha encontrado en un 12% de los individuos, y el hecho de haber tenido una edad previa supuso un mayor riesgo para padecer una COVID-19 severa. El riesgo de presentar una COVID severa en pacientes con hipertensión es pero que es coincidente con muchos trabajos. Si el paciente tiene hipertensión es de 4 veces, es decir, de presentar una enfermedad severa respecto de la población general, y aquellos que tenían enfermedad cardiovascular previa tuvieron 4.39 veces más riesgo de una presentación severa. Mecanismos fisiopatológicos que se presentan a nivel cardiovascular. Por un lado está el daño directo del SARS-CoV-2. Hoy les comentaba que los cardiomiocitos en los individuos con diabetes, si está glicosilado, favorecido. Bueno, otro tema es la desregulación de la enzima convertidora de angiotensina 2. Falta de expresión sobre el sistema cardiovascular en general y las células miocárdicas de la enzima convertidora de angiotensina es perjudicial a miocarditis, falla cardíaca y arritmia. ¿Por qué? Bueno, porque, como que ya se ha hablado en los encuentros anteriores, aumenta la actividad de la angiotensina 2, y la angiotensina 2 tiene propiedades proliferativas, proinflamatorias, que producen justamente un daño vascular. Y no solo eso, también se estimula la aldosterona, como dijimos hoy, hipocalemia, y la hipocalemia lleva a la producción, por ejemplo, a la generación de arritmias. Hay disfunción microvascular también, una injuria del pericito. Se ha encontrado en autopsias el daño directo de la necrosis del tejido cardíaco, y el ARN del virus se ha hallado en el interior celular. Y por otro lado está la hipoxemia. Un aumento, como decíamos hoy con el tema de la glucosa, y aumento en los metabolismos. De la misma manera que se consumió, como les contaba hoy, en los pacientes con diabetes, mucha glucosa, por lo tanto podían llegar a hipoglucemia, aquí también hay un aumento en el consumo. El corazón requiere más oxígeno, pero lamentablemente hay un pulmón que también está afectado, y también en su gaseoso, de manera tal que no puede cumplir con
la de corazón. Esa hipoxemia también puede producir miocarditis, falla cardíaca y arritmia. Pero más allá del daño de 2 está el daño indirecto generado por la tormenta de citoquinas. La liberación de citoquinas produce una hiperinflamación y su coagulopatía, que es lo que hemos estado hablando hoy, con esto de que se genera una disfunción en el endotelio, un aumento en la permeabilidad de factores procoagulantes a la sangre, donde están justamente los factores coagulantes. Entonces se ha visto que hay, por ejemplo, desprenditeroma, hay tromboembolismo y efectos metabólicos más allá también de la miocarditis, que tanto se ha hablado de miocarditis autistas. Y hay que sumarle a todo esto el efecto adverso de varias terapias. Algunas terapias que están cursando la COVID-19 tienen un efecto cardiotóxico, con lo cual requieren un monitoreo constante. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes que tienen los pacientes a nivel cardiovascular que cursan con COVID-19? Bueno, tienen un aumento en el riesgo de infarto, ya hemos estado comentando las causas, un aumento en la falla cardíaca, aumenta el riesgo por múltiples, que son los que dije un ratito, y aumento en el riesgo de las arritmias. Otra de las complicaciones que pueden que tienen a nivel que tienen COVID-19 a nivel cardiovascular es la de Takotsubo. Esta miocarditis es producida sobre todo por el aumento de las citoquinas, estado inflamatorio, pero se ha visto que también es producida por un aumento en el estrés, y lo que se hace en este caso es diferenciarla de la miocarditis, porque es muy similar. La miocardiopatía de Takotsubo se diferencia mediante un ecocardiograma transtorácico, abombamiento en el corazón en la zona apical del corazón. Y otra de las complicaciones que suelen aparecer en los pacientes con COVID-19 en forma severa es el tromboembolismo venoso, tanto la trombosis venosa profunda como el tromboembolismo pulmonar. Hablamos hoy de los estado procoagulante que se genera con la infección justamente del virus. ¿Y qué hay de las pruebas? Bueno, las pruebas que se recomiendan para evaluar el sistema cardiovascular tienen que ver con la inflamación, de lo que ya hemos hablado en encuentros anteriores, los marcadores inflamatorios y los biomarcadores cardíacos, como otro ácido natriurético, ProBNP-NT. Recordemos que la elevación no tiene que ver con la falta de llegada de oxígeno al corazón, sino también por una hipoxia severa, inflamación sistémica, tromboembolismo pulmonar, el estrés, la cardiomiopatía, puede llevar a elevación de troponina. Y dentro de los trabajos que leí que me pareció muy interesante, y que es que propone una redefinición de los biomarcadores cardíacos para predecir mortalidad con COVID-19. Porque estos autores lo que encontraron es que el uso de los valores de corte de laboratorio de referencia, es decir, los que usamos habitualmente, podría subestimar la extensión de la lesión cardíaca. ¿Esto qué significa? Significa que el límite superior de referencia que estamos usando para en este caso los biomarcadores que se
usaron péptido natriurético, troponina, CK, CKMB, mioglobina. Lo que vieron es valores inferiores al punto de referencia, al punto de Cortan, mostrando un peor pronóstico. Y lo que vieron es que los valores marcadores para el pronóstico de mortalidad a 28 días de COVID-19 fueron más bajas que para los de la enfermedad cardíaca. 50% de los umbrales recomendados actualmente. Con lo cual, esto nos está diciendo que si los médicos están viendo el pronóstico con los valores de corte del laboratorio, por ahí están, la lesión se está produciendo con valores más bajos de estos biomarcadores. Me pareció que es un tema interesante que ha pasado desapercibido, pero que tiene relevancia. Y bueno, como si hemos hablado, hemos discutido en encuentros anteriores respecto de las solicitudes médicas de ferritina o de dímero D, bueno, lo mismo ha sucedido con los marcadores cardíacos, y el Colegio Americano de Cardiología le ha sugerido a los médicos que reservar los sensores como troponina y péptido natriurético en circunstancias en las que realmente contribuyan al tratamiento de los pacientes, es decir, tan limitados para que no existan pedidos excesivos de marcadores cardíacos. Y bueno, termina esta parte de la presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias Silvia, como siempre muy clara con tus conceptos. Le damos la bienvenida a Graciela y después hacemos las preguntas en caso de que estás claro. Bien. Voy a hacer una charla breve de lo que fue y de lo que será el riñón en la pandemia y luego el COVID después del COVID. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, como venimos comentando, sabemos que hay varias situaciones que favorecen un mayor riesgo de morbimortalidad de los pacientes cuando se infectan con el SARS-CoV-2. Esto lo venimos hablando desde el primer encuentro, entre ellos el sexo masculino, el índice de masa corporal elevado, la insuficiencia cardíaca, la diabetes mellitus y también la enfermedad renal crónica. Ya los primeros trabajos que se recibieron o que se empezaron a publicar remitieron como que la enfermedad renal crónica era un factor de morbimortalidad grave para la COVID-19. Diferentes en lo que respecta a la enfermedad renal crónica. Primero, ¿qué ocurre antes del COVID? Es decir, ¿qué pasa cuando la enfermedad renal ya está presente en el paciente antes de la infección? Y luego vamos a hablar qué ocurre durante y después de COVID o queda como secuela la enfermedad renal. Entonces, enfermedad renal crónica. Estos pacientes suelen ser pacientes de mucho riesgo. La enfermedad renal crónica per se es un factor de riesgo de enfermedad grave y mortalidad en pacientes. Los pacientes en diálisis y o que han recibido un trasplante de riñón son pacientes que tienen mucha más susceptibilidad a factores de riesgo más graves de mortalidad en estos pacientes. Ustedes podrán ver aquí la cero prevalencia en diálisis es muy elevada y el riesgo de mortalidad es mucho más elevado que en aquellos pacientes que tienen solo enfermedad renal sustitutivos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la enfermedad renal crónica le confiere un mayor riesgo a este
por el COVID. Bueno, justamente cualquier enfermedad, cualquier paciente con enfermedad renal crónica, y mucho más si tiene una enfermedad renal crónica de tipo terminal, tiene una inmunodeficiencia y un proceso inflamatorio de base. Es decir, que va a estar disparando o disparado en este paciente toda la tormenta de citoquinas, todos los procesos proinflamatorios, etcétera, etcétera, que hemos visto. Sumado a que el riñón tiene receptores de K2, con lo cual es un órgano, un tejido sensible a la infección por el virus. La mortalidad, como comenté recién, y hay una prevalencia de infección elevada por SARS-CoV-2 en los centros de diálisis. Vale decir que lo único que los pacientes es teniendo en cuenta un aislamiento correcto porque están muy expuestos en los centros de diálisis al contagio del SARS-CoV-2. Del otro lado tenemos los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica cuando se infectan con el virus. Los pacientes críticos en las unidades de terapia intensiva tienen más probabilidades de requerir diálisis y mayor mortalidad. ¿Y esto por qué es? Primero analicemos, ya hemos conversado, uno siempre tiende a pensar de que el problema de la infección con el SARS-CoV-2 está a nivel pulmonar, y en realidad hay pulmonares como a nivel neurológico, tromboembolismo, a nivel cardíaco, como vimos recién, a nivel del páncreas, dermatológicamente, hepático y también a nivel renal. Es decir, que el riñón suele, durante la infección por el SARS-CoV-2, tener una injuria o una lesión renal aguda. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Por ejemplo, de proteinuria y hematuria en gran cantidad de pacientes que están internados, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Vienen de China, declaran una incidencia de la enfermedad renal aguda de 0,5 al 29% en los pacientes. Casi todos los trabajos coinciden en que más o menos a las 2 semanas de internación, sobre todo en unidad de cuidados mínimos, de cuidados intensivos, los pacientes desarrollan la enfermedad renal aguda. La llegada del SARS-CoV-2 al hemisferio, al occidente, la incidencia de la enfermedad renal aguda era mucho mayor. Más o menos de este lado del planeta tenemos un 40% de incidencia de pacientes con COVID. Todos los trabajos, tanto de Oriente como de Occidente, coinciden con mayor o menor incidencia en que el desarrollo de la insuficiencia renal aguda en pacientes hospitalizados con COVID-19 les confirió un mal pronóstico. Interesante ver cómo se produce el daño renal, qué es lo que ocurre en estos pacientes sin enfermedad renal previa que llegan sobre todo a la internación en cuidados críticos y allí desarrollan una lesión renal aguda. Supone que hay 3 vías por las cuales afectado. Una es el síndrome de liberación de citoquinas, 2 la comunicación orgánica bidireccional y 3 un compromiso sistémico. Bueno, ya hemos hablado hasta el cansancio de lo que genera esta tormenta de citoquinas en los pacientes, pero esto de que llegan a la unidad de terapia intensiva se ve incrementado en aquellos pacientes que tienen ventilación mecánica invasiva. Esto le confiere mucho peor pronóstico. En cuanto a la comunicación orgánica bidireccional, lo que ocurre es simple. SARS-CoV-2 invade muchos tejidos y muchos órganos están interconectados e intercomunicados con los riñones. Entonces, por ejemplo, aparece que desarrollará un síndrome cardiorrenal o el daño alveolar genera una hipoxia medular renal, lo cual provoca un daño en el riñón, o en aquellos pacientes donde hay rhabdomiólisis que produce toxicidad tubular. Es el compromiso sistémico, es decir, en estos pacientes suele haber un balance de fluidos positivos, aparece el daño endotelial, con pérdidas a tercer espacio, esto genera una hipoperfusión, como les decía recién, con toxicidad tubular, o la aparición de endotoxinas cuando hay una sepsis, con lo cual se genera una
insuficiencia séptica. A manera de resumen, en este gráfico vemos todo lo que tiene que ver con los riñones. Infecta al riñón directamente y genera todo lo que venimos viendo, tormenta de citoquinas, todo lo que venimos viendo lo genera directamente el virus en el riñón. Tejidos intermediarios que disparan o que repercuten en el riñón, ¿sí? La infección por el virus genera esta tormenta de citoquinas que es arterial, altera los pulmones, esta neumonía que genera un síndrome de distrés respiratorio que va a alterar o que va a impactar en el riñón, el estado de hipercoagulabilidad que vemos en estos pacientes, con lo cual se genera un daño endotelial o daño miocárdico, todo influye a nivel del riñón. Por lo tanto, es muy común, con un porcentaje bastante elevado, que los pacientes que están internados con COVID-19 desarrollen una insuficiencia renal aguda. Hablar un poco del COVID después del COVID, y yo creo que es muy importante porque es lo que se viene. Muchas de estas situaciones nosotros ya las estamos empezando a ver en el hospital, sobre todo estas patologías que aparecen sin explicación, y esta situación de que todo es COVID hasta que se genere lo contrario, el sesgo que hay a veces en el diagnóstico puede llegar a ser peligroso. Enfermedad o cualquier paciente que ha atravesado por un proceso crítico suele tener secuelas. El SARS-CoV también generó secuelas, se vieron varias secuelas con el tiempo. Por lo tanto, no es descabellado suponer que el SARS-CoV-2 va a también generar. Esto es un problema, como dice esta carta al editor, que tiene que ser tratado o resuelto. Manifestaciones posteriores al COVID reveló que solo el 10,8% de todos los sujetos no presentaron ninguna manera de la recuperación. Es decir, que es más común que los pacientes queden con alguna secuela a que queden sin ninguna secuela. El 3% de los pacientes refieren quedar con fatiga que luego de los 4 a 5 meses pasa a denominarse crónica. El 38% queda con ansiedad, con una secuela de ansiedad. Queda con una secuela de demencia o de depresión, es decir, a nivel del sistema neurológico, psiquiátrico. Queda con visión borrosa, porcentaje que puede generar diabetes, tener migraña, stroke, fallo renal, miocarditis. Es decir, las secuelas que puede dejar la infección por SARS-CoV-2 son demasiado elevadas. Este es un metaanálisis muy interesante que habla de las secuelas médicas de la COVID-19, y ellos agregan que la gran mayoría de registros de supervivientes de COVID-19 tienen un periodo de seguimiento de 6 meses. Claro, esto es muy nuevo, es decir, que recién ahora están empezando a salir muchos trabajos que se consideran. Estos trabajos tienen que ver con 6 meses, seguramente luego saldrán trabajos con una mayor cantidad de meses de evolución para ver qué es lo que está ocurriendo. La secuela médica más importante es la astenia. La astenia se vio que perdura hasta 6 meses o más en los pocos trabajos, que más de 6 meses. Que los pacientes tienen una gran cantidad de secuelas respiratorias, ¿sí? De distinto tipo, pero que tienen con la funcionalidad pulmonar, es decir, estas manifestaciones pulmonares que se hacen evidentes cuando se realizan estudios o pruebas funcionales. Ahí se ve que el paciente tiene algún tipo de secuela respiratoria. De la misma manera, quedan secuelas cardiológicas, es decir, por algunos estudios de resonancia, hay una alta frecuencia de compromiso cardíaco. Hay un trabajo interesante en el cual se analizó un grupo de estudiantes saludables, grado leve de COVID, y que sin embargo un 10%, un 13% quedaron oncológico. No es nada despreciable tampoco las secuelas neurológicas que deja el SARS-CoV-2. Por ejemplo,
es la cefalea. Hay pacientes que tienen mucho tiempo más, quedan con esta secuela del dolor de cabeza y de la molestia, pero también desarrollan ACV, tanto hemorrágico como isquémico. En menor proporción hay algunos casos de Guillain-Barré, que cuesta mucho correlacionarlo con el SARS-CoV-2 directamente, porque el Guillain-Barré tiene una asociación con muchas infecciones virales. La secuela neurológica que persiste quizás más en el tiempo es la anosmia o la ageusia. Es lo que más habitualmente se ve. Sabemos que hay un gran porcentaje que durante el desarrollo de su patología tienen anosmia, por ejemplo, y este es un síntoma que suele perdurar en el tiempo. No es nada despreciable las secuelas. En cuanto a secuelas psiquiátricas, lo más importante es la ansiedad, el ánimo, el insomnio. Y esto tiene pre-COVID, difícil de diferenciar del COVID y del post-COVID. ¿Qué quiero decir con esto? El encierro, el aislamiento y el miedo al virus desconocido, o algunos trastornos de ansiedad en la población. Y si se enferman de COVID, esto dispara, explota en el paciente y le suele generar secuelas de tipo de ansiedad o de trastorno que perduran hasta 6 meses. Se ha visto que en muchos casos, o se está viendo, perduran. Las secuelas trombóticas es importante porque se vio que en la situación de la enfermedad aguda, mientras se está padeciendo situaciones de trombosis, entonces se esperó que con el tiempo iban a aparecer como secuelas trombosis tipo arteriales, venosas, hemorragias, está pudiendo demostrar, digamos, pareciera que la trombosis no es algo que va a perdurar en el tiempo en estos pacientes. Con COVID no generan más autoinmunidad, pareciera que disparan o hacen más sensible al paciente que hubiera tenido la autoinmunidad igual. O sea, no hay nada demostrado, pero sí se vio que aparecen algunas patologías como o lo que más se está viendo en este momento es la púrpura trombocitopénica inmunológica. Hiperglucemia, comentó Silvia, la aparición de estados hiperglucémicos o quizás de diabetes de novo en estos pacientes es trabajos, y también la aparición de la enfermedad renal en pacientes que no tenían antes de la COVID la enfermedad renal, se instala la consumición y muchos de ellos tienen que seguir con diálisis. No se sabe esto cómo va a impactar o cuánto tiempo va a durar. En consecuencia queden con secuelas de enfermedad renal crónica. Un apartado aparte es lo que pasa con los niños, porque si ven, se vio en pediatría que parecía ser que los niños tenían menos riesgo frente al COVID, se vio que aparece el síndrome inflamatorio post-COVID en pediatría. Es común que a estos pacientes se les aparezca leucocito trofílico, linfopenia, anemia y trombocitopenia, hiponatremia e hipoalbuminemia elevada, dímero D, reactantes de fase agudo elevados, y a su vez asociarse con aumentos de marcadores cardíacos como el ProBNP y la troponina. Si estamos después de la infección, a nosotros nos pasó, tuvimos un paciente internado en el hospital, un niño, que ingresó con este cuadro, era un post-COVID y lamentablemente, si bien la luchó, terminó falleciendo. El paciente presenta serología positiva con PCR negativa. Muchos de estos casos han tenido un asintomático, que los padres tuvieron COVID, pero aparentemente el niño no, y evidentemente lo había tenido asintomático, y luego COVID como un síndrome inflamatorio multisistémico. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta. El chico este que yo les comento entró en el hospital simplemente lo único que tenía al principio era una púrpura y bueno, después desencadenó en un cuadro sumamente grave.
Los síntomas iniciales de COVID-19 y el comienzo del síndrome inflamatorio es de 45 días, es decir, no es algo inmediato, puede demorar 45 días si aparecen estos síntomas. Por lo tanto, se empezaron a ver estas situaciones de pacientes que aparecían un tiempo después con síntomas que cruzaban con COVID. Por lo tanto, se intentó a la COVID y se hicieron en septiembre del año pasado, salieron las guías NICE, en la cual se clasifica a la COVID-19 en COVID agudo, cuando hay afecciones y síntomas de COVID-19 que duran hasta 4 semanas, el COVID persistente, como afecciones y síntomas de COVID-19 que duran semanas, y el post-COVID, es decir, afecciones y síntomas que se desarrollan durante o después de la COVID-19 y duran más de 12 ven a otro diagnóstico. Mucho trabajo en el laboratorio. En esta guía de la Sociedad Catalana, las manifestaciones persistentes que puede tener esta enfermedad, se separan nuevamente en estos 3 escenarios. Los síntomas de infección COVID-19, que se supone afecta que al 65% de los pacientes que tienen COVID-19, en más o menos 20 días se resuelve y listo. Pero también está la COVID persistente, COVID-19 persistente. Una paciente en un Twitter, una paciente que no lograba remitir, no lograba resolver sus síntomas, ella misma tuiteó long COVID y se hizo famoso, y ahora muchos trabajos hablan de la COVID persistente o del long COVID. Que esto se da en un promedio de 45 años de edad y fundamentalmente se da más en mujeres que en hombres, esta COVID persistente. ¿Cómo se hace para diagnosticar COVID-19? Se ha demostrado que ese paciente había tenido infección por SARS-CoV-2. Los síntomas o síntoma del inicio de la edad, y que los síntomas estos persistentes formaron parte de la presentación. Mencionan estos 3 parámetros como para decir, sí, el paciente tiene una long COVID o COVID-19 persistente. Digo que vamos a empezar a tener mucho trabajo, porque el rol del laboratorio en esto es fundamental. Es decir, va a llegar un paciente con fatiga crónica, estudiarlo. ¿Cómo puede ser no COVID? Puede ser post-COVID, como puede ser ni post-COVID, ni el paciente va a tener que hacer un diagnóstico para poder definir cuál es el origen de esa fatiga. También tenemos un gran número de parámetros del laboratorio en los cuales vamos a tener que diferenciar, por ejemplo, con el lupus eritematoso. En base a todo esto hay algoritmos a partir de lo cual se irán determinando diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, fíjense en la fatiga, la función con fatiga, y bueno, puede estar con problemas tiroides, no hay que descartar las otras patologías que dan fatiga. Ahora, SARS-CoV-2 produce aparentemente un hipertiroidismo, es decir, que también empieza a cruzarse la infección de SARS-CoV-2 con el que tiene el paciente. Dolores musculares persistentes, también otros parámetros de laboratorios que permitan determinar enfermedades musculares o que sea post-COVID. Persistente, también hemograma, eritro, PCR, estudio hepático, renal, dímero D, troponinas, función tiroide, y aquí les pongo el ejemplo de los algoritmos que se están desarrollando para que el médico pueda seguir cuando se le presente a este paciente con síntomas más de un post-COVID o de algo que nada que ver. Lo que se ve en las redes es que los pacientes, de que los médicos no les prestan atención y que les dicen que no tienen nada, es decir, el paciente sigue con síntomas. Muchos médicos tienden a pensar a que es el miedo, a que está hipocondríaco, a que está sugestivo.
cuestionar, mucho de quejas en las redes sociales, esto está publicado, no lo digo yo, ¿no? Entonces es importante que los médicos entiendan de que el post-COVID existe, que el COVID o long COVID también existe, pero que también no todo es COVID, sino que pueden ser patologías preexistentes. Entendemos que es un gran reto para la comunidad científica analizar, estudiar al paciente, no pensar que el paciente está y que tiene miedo. Muchas de estas secuelas son totalmente inexplicables, nadie logra explicarse por qué siguen tanto tiempo con fatiga, por ejemplo. Es que existe, que está dicho y los pacientes lo padecen y lo comentan. Para la comunidad científica recibir intentar estudiarlos e intentar hacer un diagnóstico diferencial para poder implementar la terapéutica que corresponde. Muchas gracias. Bueno, gracias, Graciela. Última parte, todo esto que del laboratorio es fundamental, ¿no? Y estaría buenísimo todo el tema de los algoritmos, que nosotros podamos acercarles a la función, digamos, de bioquímicos o al paciente, y que a veces viene y tiene pedidos así que no sabe qué es lo que le está pasando. Todo es que me encantó esa parte. Estos algoritmos que son de la Sociedad Catalana, ellos hacen mucho hincapié en que es una totalmente pragmático, o sea, no hay nada escrito aún de cómo estudiar a los pacientes, pero sí no hacer cosas en el hospital que a mí me sorprenden. Por ejemplo, la semana pasada estaba yo de guardia y llegó una paciente de 40 con 10.000 plaquetas. Cuando hablé con los médicos para ver si había que corroborar la extracción o a ver si tenían algún antecedente esta paciente, dijeron que lo que tenía era aparentemente una pancreatitis, y sí, la tenía porque tenía una lipasa por las nubes. Bueno, la paciente vivió 2 horas o 3 horas, o sea, llegó caminando, hizo un paro y se murió. Y a mí siempre me quedó, si no habrá sido un post-COVID, una paciente no tenía absolutamente nada de base y vino con esta plaquetopenia y con una pancreatitis, ¿no? Que son todos síntomas. Yo digo, qué gran desafío vamos a tener de ahora en más con lo que veamos, ¿no? Y que qué difícil para los médicos. Estas guías hacen mucho hincapié en los primarios, o sea, son guías para que tenga el médico de atención primaria, que es a donde van a ir los pacientes, ¿no? O sea, ver a su médico de cabecera, porque tiene que ser claramente secuelas de haber tenido una COVID. Claro. ¿Hay alguien que quiera hacer preguntas? Sí, bueno, Silvia y Graciela, excelente, a mí me encantó las charlas, muy práctico. Sobre todo ciertas curiosidades de algunos temas ahora, de cuánto tiempo más va a quedar perjudicándonos este virus que trae en la salud en un amplio espectro, porque no solamente decían, obviamente que uno lo va viendo diariamente, un virus respiratorio solamente, sino que tiene un comportamiento tan ambiguo y tan sorpresivo en tantos corazón, circulatorio, respiratorio, y hasta hablamos también de la parte neurológica, de la parte dermatológica, de tantas cosas que es abrumador, ¿no? Estoy un poco afirmando, dicho en estas charlas, como que se intensifica más el problema. La pregunta sería, Silvia mencionó como un crecimiento del 51% de diabetes de acá al 2030. 45. 2040. Que parece que está muy lejano, pero la verdad que no tanto. Ahora, ese porcentaje es de acuerdo al crecimiento de la diabetes en relación a la proporción en la misma población, porque la población va creciendo
gigantesca, pero yo no sé si la diabetes a su vez crece mucho más en estos casos de, digamos, en proporción a la misma población. Por ejemplo, hablar de un 51% de aumento con respecto a la diabetes y de acá a unos años, al 45, hablar de un 51% de crecimiento de diabetes en relación a qué población, porque me preocupa mucho un índice de esa naturaleza. ¿Se entiende la pregunta? Es que no sé en base a qué hacen esos estudios estadísticos, Jorge, pero con Graciela que venimos dando mucho y nos valemos de bueno, estas publicaciones de lugares serios, digamos, no de quienes van siguiendo la enfermedad y las estadísticas poblacionales. Hasta ahora, lamentablemente, esos aumentos, no sé, del año 2009 que empezamos a dar charlas no graves de diabetes, y en 2020 van a ser tanto, y te puedo asegurar que siempre se quedan cortos con los números que proyectaban. Tal cual. Y a eso sumale algo que no se consideró seguramente para esa estimación, porque esa estimación fue previa en el 2019 a la pandemia, a este COVID, porque con el SARS-CoV vieron que muchos en un periodo después de 3 años de la infección, durante ese tiempo comenzaron a desarrollar diabetes de nuevo. Claro. Y lo que no se sabe es si ese virus está gatillando autoinmunidad, que es lo que se va a estudiar en lo que este post-COVID, que está en estudio permanente. Así que la mano también, Jorge, con otras cosas, es diabetes, obesidad y diabetes van de la mano del envejecimiento de la población. Cada vez hay más adultos mayores, bueno, salvo la excepción de la pandemia que hizo estragos, pero la realidad es que también aumentan las probabilidades de que la gente siga viviendo, porque hay nuevas tecnologías, hay nuevos medicamentos que permiten que vivan mucho más tiempo, y las enfermedades crónicas no transmisibles aumentan por esa proporción de pacientes que siguen viviendo más tiempo de lo que vivían anteriormente. Claro, por eso me preocupaba. Más probabilidades de sobrevivir. Claro. El prolongar los años de vida es pero veo como que la diabetes tiene un índice muy alto, ¿no? Como sí, también tiene. Las enfermedades cardiovasculares que aparecen también con la longevidad igual. Sí, a eso sumale que hay poco, que los diagnósticos siempre resultan pocos. Ese que presenté yo decía que el 50% de los pacientes con diabetes está sin diagnosticar, y hay un 89% de prediabetes que están sin diagnóstico. Claro, es una de las enfermedades silentes con tendencia a la pandemia persistente, digamos. Es que justamente el problema, volvemos siempre a lo mismo, es la prevención. La prevención. Detectar a tiempo la enfermedad de diabetes, tratar de que no lleguemos a semejante grado de obesidad. Pero ahora yo, hablando en lo que es COVID, ¿no? Digo, hizo estragos en el sistema de salud, porque fue todo realmente arrasante. ¿Qué haciendo? Porque lo que vamos a empezar a ver, o sea, se va a aumentar más la diabetes, se va a aumentar más la enfermedad renal, o sea, van a aumentarse muchas más patologías crónicas, claro. Por lo tanto le va a seguir pegando al sistema de salud de una manera increíble, ¿no? Por lo menos creo yo. Y lo cardiovascular es tremendo. Claro. Y ahora, si enfocamos en estas charlas que desde estos 3 martes como una síntesis de todo lo que está pasando con el silencio del médico, yo no veo capacitación
los médicos, ¿sí? Por las consultas que nos hacen a los bioquímicos y por la charla que tenemos más frecuente con el paciente, casi como que el paciente consulta que son médicas. Un poco me está pasando en menos escala tal vez que en una clínica, en otros lugares, donde tienen una cerca. Le dijo algo que es real, que no tienen muchos pacientes la respuesta que buscan en el médico. Entonces, el momento de comunidad bioquímica nosotros, digamos, en este grupo, o en el que sea a nivel provincial, nacional o como sea, planteemos o propongamos una serie de marcadores como preventivos para detectar las secuelas post-COVID, que no digo enfocarlo a los pacientes que no tienen respuesta al médico, sino como que habría alguna forma de manifestarnos, sería tener presente algunos marcadores que vayan en distintos sentidos, no solamente, a ver, litino, una troponina, para captar los distintos cuadros que pueden llegar como a tener una cierta patología post-COVID. El tema es que es tan florido, Claro, el post-COVID sí. es tan florido, pueden aparecer... Un mínimo, por ejemplo, no digo de sugerir, Glucemia y hemograma. no digo una interleuquina 6, no digo tampoco marcadores que son costosos. Yo digo algo que sea indicativo como sugerencia de detectar, como lo que mostraba en las diapos, por ejemplo. Sí, yo Sería creo muy que bueno. una rutina, mucho, ¿no? Pero yo creo que es lo primero que van a pedir los médicos, ¿no? Hemograma, un eritro, PCR, perfil renal, perfil hepático. Bien, porque Los algoritmos de post-COVID incluyen TSH. Que yo, el Sí. impacto hasta ahora, por lo menos donde yo trabajo, no veo que hayan aumentado los pedidos de TSH por ahora. no, a eso voy. Han aumentado por la tendencia que ya traían de antes. Pero ahora, por ejemplo, mencionaste en alguna parte, o lo vi en una diapo, factor reumatoideo, por ejemplo, aparte de tiroides, son simples, que son de rutina, pero que no son focalizados por el médico como, a ver, presiento como el post-COVID, como el control post-COVID. No sé, me da la sensación, no sé. No sé si tiene presente el control. Claro, De a entrada, eso voy, justamente. me pasó en mi casa, uno de mis hijas tuvo COVID y después madre bioquímica estaba preocupada, se quería hacer control de todo. Porque varias amigas de ella también habían tenido COVID y estaban todas preocupadas tratando de encontrar algún médico que les dijera que se podían hacer un control COVID, porque los médicos les decían que era necesario hacerse un control COVID. Por eso, pero si nosotros disparamos algún comunicado o disparamos algunos flashes, algunos mensajes, obviamente organizados a través de alguna entidad. Claro, algo que repercusión no solamente en la comunidad médica, sino también en lo social, o en la comunidad. Yo creo que eso va a despertar un poco el ánimo como para que, porque no digo los financiadores, a ver, a los financiadores nosotros ni siquiera le hemos podido convencer de hacer una creatinina para detectar una enfermedad renal crónica, o sea, tampoco digo que a todos habría que hacerle creatinina, albuminuria y cuántos marcadores podríamos tener, buenos marcadores de prever una enfermedad renal crónica con todo lo que eso significa, más que un gasto o una inversión. Y hay un reclamo social si no hay atención médica suficiente como para llegar a la persona que tiene duda. No sé, me parece como que... Yo estaba viendo hace un rato los mails que te llegan de promociones y había uno que no me acuerdo de qué sanatorio de Buenos Aires decía control post-COVID, atención médica, electrocardiografía, sí. laboratorio. Y yo me pregunté, ¿qué será el laboratorio en un post-COVID, no?
¿Cuál sería, si a mí vienen y me dicen, si me preguntaran, ¿no? ¿Qué sería el control mínimo? Bueno, obviamente la rutina, pero ¿habría algo más para agregar, para decir a este paciente mínimamente se lo deja controlado, más allá de los perfiles renales, hepático, el hemograma, la TSH, por lo que dicen? A eso, ¿no nos deberíamos manifestar con algo, con algún documento? No documento, sino una sugerencia bioquímica. Para eso tendríamos que tener un buen aval digamos, en evidencia. No, claro, justamente estaba pensando en eso, porque uno puede, se me viene a la cabeza un montón al paciente, pero ¿y cuánto tiempo después de COVID? Bueno, ¿Qué es post-COVID? Ahí viene otra pregunta. En cuanto a las manifestaciones en un hemograma, a ver, los neutrófilos, las plaquetas, ¿cuánto tiempo? No hay una evidencia muy prolongada, vos lo dijiste, Graciela, en algún momento, no hay mucha experiencia porque ha pasado muy poco tiempo, pero ya llevamos 1 año y medio de COVID fácilmente. Exacto. Un estudio, digo, debe haber, aparte de lo que mostraron ustedes, y si no, tendríamos que iniciar alguna investigación. Porque hay muchos estudios, pero el tiro y que todos los pacientes son diferentes. No es que en todos se da la plaquetopenia, entonces uno dice, bueno, le pido plaqueta. No, ¿Sí? no, claro. Eso es lo que agarra la cara. ¿Cómo hacer un perfil? ¿Cómo sugerir algo cuando tenés algo tan florido de cosas, ¿no? Eso es lo que me genera... Hablar de una depresión, una angustia, y hablar de dolores articulares otra, o sea, hablar de problemas para respirar y hablar de un agotamiento prolongado, de astenia prolongada, por ahí son distintos perfiles, no sé. Bueno, se me ocurrió pensar. Sí, sí, no, está bueno, es que la guía catalana, ellos sugieren distintos perfiles. Por ahí, basándonos en las guías catalanas, podríamos sugerir algo, no está mal. Claro, podríamos decir, la guía catalana sugiere tal cosa, no somos nosotros. Sí, igual habría que hacer alguna búsqueda a ver si hay algún tipo de guía con la que se pueda cruzar la catalana, como para decir, bueno, esto tiene más aval epidemiológico. Que la catalana es la más nueva y se basó bastante en las NICE que salieron el año pasado, pero se jugaron un poquito más que las NICE, nada más que eso. Yo creo que en los próximos meses algo de eso va a surgir. Tenemos que estar atentos y ver qué es lo que se... Sí, yo creo que está bueno estar atentos. A mí me quedó la sangre en el ojo con la paciente esta. Una vez están en el favor de la guardia, ni lo pensé, pero a esa paciente yo le tendría que haber hecho anticuerpos, o sea, colaborar desde el laboratorio, ¿no? Yo le tendría que haber hecho para ver si era, aunque sea. Pero bueno, por eso creo que de esas cosas nos va a pasar muchas veces. Bien. No sé, Katy, si querés, bueno, alguien que quiera hacer otra pregunta. Yo no una pregunta, una acotación. A mí lo que me pasa, y me imagino que les debe pasar a ustedes, que los médicos ni siquiera ponen muchas veces es post-COVID. Y si no hablamos con el paciente, y supongo que en los lugares cuando más grandes son y me tienen con el profesional y más con una secretaria que por ahí no está entrenada, se nos pasan todos esos pacientes. Sí. Me pasa astenia, cualquier pavada ponen los médicos, en vez de poner lo real que es post-COVID. Y a mí me llama la atención, tenía 35 años, un muchacho, se lo veía absolutamente saludable, y cuando le pregunto, y decía astenia, cuando le pregunto, muy mal, tuve problemas hepáticos. ¿Y por qué el médico no pone? Porque nos ayuda un montón. Porque sabemos a dónde apuntar.
Sí, a nosotros nos pasa igual, ¿eh? Los pacientes ambulatorios no te ponen jamás post-COVID. Te enterás. Ah, pero si no estás vos ahí o no tenés el personal entrenado, se te pasa. Exactamente. Ni siquiera podés recabar los datos. Exactamente. Vos sabés que acá en Viedma yo tengo bastantes pacientes que vienen control post-COVID. Es una rutina, hepatograma, urea, creatinina, PCR, no más que esto, pero bueno. Que yo una de las cosas digo, bueno, a ver si control post-COVID lo aceptan las obras sociales, claro, viste que después no, pero sí, yo veo bastante órdenes así, con control post-COVID. Sí, por lo menos algo. No mucho, uno ya mira otra cosa, Claro. lo mira de otra manera. Claro, por eso el diálogo ya sea en secretaría o en la extracción, es importante el diálogo, porque están teniendo cada vez menos diálogo con los médicos, atienden, digamos, en esta pandemia de una forma muy particular. Hay pacientes que no le vieron la cara al médico. Exactamente. No hace falta que agregue más nada. Exactamente. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer otra pregunta. Katy. No, yo, bueno, nuevamente agradecer, que también agradecer que salió todo, disertantes que siempre las elogiamos mucho, que nos aportan tanta claridad, decir que realmente salió en lo que es la transmisión, que uno a veces también le teme un poco esto, también la gente que tuvimos muchos inscritos, hubo una respuesta, hubo un interés por la propuesta que estábamos haciendo desde el Colegio de Bioquímicos, que de la pandemia nada, con respecto a cursos, y bueno, se ve que el interés está y que vamos a tener que seguir haciendo el aporte de esta manera, ¿no? A través de cursos virtuales y eso, hasta que no nos permitan otra cosa. Y nada, con respecto al COVID, siempre la duda y querer hacer un poco más, esto que dice Jorge, de poder aportar cuando dicen qué es la rutina, bueno, ¿y cuál sería la rutina? ¿No? Y bueno, nada más, se me ocurre que vamos a seguir trabajando todos en conjunto para saber dar la respuesta. Así es. Realmente les agradezco en nombre no solamente del colegio, sino de todos los colegas que se sumaron y que participaron. Ha sido excelente todo. Dice Katy, bueno, si hay algo que salió mal y no nos salió, es porque hasta acá veníamos re cómodos, participando en todos los cursos que organizaban los demás, que organizaba Córdoba, que organizaba Chaco, que organizaba un montón de gente que se puso a organizar, como también el Colegio de Capital Federal. Hemos curso a distancia online, el webinar de acá, el webinar de allá, y eso nos planchó un poquito, pero organizar esto, porque de verdad que ha sido excelente, y bueno, nuevamente gracias y nada más. Por convocarnos. Será hasta muy Bueno, pronto. gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Chao. A llenar de mensajes las chicas. Grabado correctamente, bien. Eso no lo podemos garantizar, mira. Poder. Silvia, no sé si, bueno, los demás, después lo charlas con Graciela o lo vemos con ella.